Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La herramienta fundamental que Dios utiliza para llevarnos a la perfección a la que nos ha destinado se llama su providencia. La respuesta primera que nuestro corazón tiene frente a la acción de Dios se llama sensibilidad. Vamos a hablar de educar la sensibilidad. Nos vamos a dar cuenta que en la sensibilidad hay aspectos positivos y aspectos negativos. Este es un tema que tiene que ver con todas las etapas de la vida espiritual. Es un tema que tiene que ver con hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Vamos a dar algunos ejemplos para comprender un poco mejor por qué es tan importante este tema. Observemos que la falta de sensibilidad nos vuelve indiferentes. El Papa Francisco dice que tal vez el peor pecado de nuestro tiempo es la indiferencia. La indiferencia o insensibilidad hace que las muestras del amor de Dios no lleguen a nuestro corazón. La insensibilidad hace que el dolor del prójimo no nos importe. La insensibilidad hace que el pecado no cause en nosotros verdadero rechazo ni dolor. La persona insensible se vuelve o se prepara para ser un cadáver de la muerte segunda, según la expresión del Apocalipsis. De manera que la insensibilidad o la indiferencia es un desastre. Pero en el otro extremo, la supersensibilidad o la hipersensibilidad trae muchísimas complicaciones. Nos vuelve caprichosos, nos vuelve egoístas, hace que los demás no sepan cómo tratarnos. Cuando usted vea que toda la gente alrededor suyo tiene que ponerse guantes de seda para ver si le puede hablar, no le puede hablar, pues seguramente usted está sufriendo de hipersensibilidad. Cuando somos jóvenes, la sensibilidad se puede desordenar de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, la variabilidad. Es decir, hay días en que sentimos, esto es lo mío, por este camino hasta la muerte. Al otro día, no sé, no estoy seguro. Bien me dijo mi papá, yo tenía que haber puesto una venta de empanadas. No sé qué estoy haciendo aquí, me voy de aquí. Al otro día,
perdónenme, realmente lo mío es esto, al otro día, no, mejor sí me voy, me quedo, me voy. Es decir, dependiendo de cómo amanezca el día, y esa es una cosa insoportable, esa es una de las tentaciones de una sensibilidad sin educación, y por eso estamos aquí hablando de educar la sensibilidad. En la juventud, con frecuencia esto sucede o se manifiesta como una inestabilidad emocional grande, fuerte, compleja. Cuando ya vamos avanzando en la vida religiosa, sucede un fenómeno muy interesante que yo creo que se nota más en los hombres. Bueno, claro, como yo vivo con religiosos, pues lo noto más en los hombres, pero estoy seguro que sucede de otras maneras también en las mujeres. Cuando uno está en una edad adulta y ya lleva unos años, por ejemplo, en la vida consagrada, entonces la sensibilidad desordenada o sin educación se traduce muchas veces en un apego a determinadas obras. Y uno proyecta en esas obras como su ser. Y lo que hagan con eso lo hicieron conmigo. Y uno defiende esa determinada obra o ese apostolado o ese camino. La gran diferencia que hay entre la sensibilidad desordenada de la juventud y la sensibilidad desordenada de la edad adulta es que cuando somos adultos solemos proyectar la sensibilidad en algo, por ejemplo, como ya dije, en una obra. Cuando somos todavía mayores, es decir, cuando ya estamos en tercera, cuarta cartelera, muchas veces la sensibilidad se convierte como en una especie de victimismo o de nostalgia. Bueno, esto lo vamos a ver más detalladamente luego, los aspectos positivos y negativos, pero por ahora quiero destacar que este es un tema que se da en todas las edades. Y con esto le quiero decir algo, querida hermana, y es que la sensibilidad no se ajusta sola, no se ajusta automáticamente. Se lo digo de otro modo, hermana querida. Si usted no se pone a trabajar en la educación de su sensibilidad, eso no se ajusta solo. Yo he conocido personas, tanto sacerdotes mayores como religiosas mayores, con una sensibilidad desordenada a sus 70, a sus 80 años y siguen iguales. No se ajusta solo. Esa idea de que el tiempo pone todo en su lugar no es cierto. Esto no se ajusta, este es un trabajo que uno tiene que hacer. Además es un trabajo que nadie puede hacer por ti. Desde fuera la gente sufre o la gente rechaza. En el mundo, sobre todo en los tiempos actuales, lo que hace la gente es alejarse de ti, omitirte, cancelarte, bloquearte. Esa palabra que se utiliza hoy en redes sociales, te aplican el ghosting. Ghost significa fantasma. El ghosting es desaparecer de tu vida. Desaparecen de tu vida. Nadie te va a educar, la gente simplemente se desaparece. Eso en el mundo. Cuando uno está en una vida consagrada, o la persona que está en una vida de familia, entonces le entra como un desasosiego, no se halla, eso a la persona. Y los que están alrededor sufren, se fastidian, se tensionan. La sensibilidad no se ajusta sola. Hay que trabajar en eso. La gente que está fuera de ti no puede hacer por ti esa tarea, tienes que hacerla tú. ¿Y cuándo hay que empezar a hacerla? Hoy.
Había que empezar mucho tiempo atrás. Además, el tiempo en el que estamos, la época en la que vivimos, es una época en la que el comercio, el mundo, nos quiere desestabilizados emocionalmente y sensiblemente. Nos quieren desestabilizados. La desestabilización emocional es muy importante para el mundo, porque una persona inestable emocionalmente es una persona a la que se le puede convencer, en un golpe de suerte se le puede convencer con un solo impulso. La persona que tiene raíz y estabilidad emocional es difícil de convencer y difícil de cambiar. Y el mundo nos quiere vulnerables, pero más que vulnerables, inestables y manipulables. Y por supuesto, una persona con una sensibilidad poco educada, una persona que tiene serios problemas en su sensibilidad, es una persona manipulable. Y así nos quiere el mundo. Es muy importante, que lo vamos a ver luego en las sugerencias, es muy importante darse cuenta de cómo nuestra situación de sensibilidad muchas veces no es buena. Y hay que hacer un buen diagnóstico, porque para muchos de nosotros la sensibilidad no es buena. O sea, estamos emocionalmente muy inestables y muy manipulables. Yo creo que todo eso nos habla de la importancia de este tema. Como siempre hago, como siempre procuro hacer, le he pedido mucho a Dios que nos ayude en esta reflexión y que sea Él quien escriba en los corazones de ustedes lo que sea más importante, lo que sea más conducente, para que puedan avanzar como personas, como mujeres, como cristianas, como consagradas. Hablemos de aspectos positivos. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de aspectos positivos de la sensibilidad. Luego vamos a hablar de aspectos negativos de la sensibilidad, o mejor dicho, cómo es una sensibilidad sana, es lo primero. Cómo es una sensibilidad enferma o torcida, eso es lo segundo. Y al final hablaremos de algunas sugerencias. ¿Cómo es una sensibilidad sana? Es una maravilla. Es una maravilla. Es lo que encontramos en algunos santos más visible que en otros. Debo decir que no todos los santos han tenido una perfecta madurez emocional. Ese es un tema un poco controvertido. No todos los santos han tenido una perfecta madurez emocional, pero hay muchos que sí. Y sobre todo, el santo entre los santos, el Santísimo, nuestro Señor Jesucristo, es impresionante. Es decir, uno puede mirar a Cristo y basta con recordar el Sagrado Corazón de Jesús para entender lo que es una emocionalidad perfecta, madura, sana, santa. El corazón sagrado de Jesús es la imagen de la madurez emocional y la perfecta armonía espiritual. Es una maravilla. Uno puede pasarse la eternidad contemplando el Sagrado Corazón de Jesús. Es algo muy, muy hermoso. Las personas que tienen una alta madurez emocional, por supuesto, absolutamente por encima de todos el corazón de Jesús, producen una sensación de paz y de acogida que es irreemplazable. Es algo absolutamente delicioso y es algo que trae estabilidad, por ejemplo, a una comunidad, a un grupo. Es algo maravilloso. Aunque no fuera por otro motivo, aquí tienes un motivo para amar al corazón de Jesús.
porque en ese corazón está la plenitud de madurez emocional y está la armonía espiritual más hermosa. Uno puede habitar en el corazón de Jesús por años sin término. Es muy bello lo que hay en el corazón de Cristo. Después del corazón de Jesús, por supuesto, tenemos el corazón de María. El corazón de María interesa especialmente en esta conversación por dos razones. Porque ella es persona humana, no se nos olvide que Cristo es verdadero hombre, pero Él es persona divina. María es persona humana. Y además, interesa mucho en esta conversación, porque estas palabras se dirigen en primer lugar a mujeres. Y la sensibilidad de María, que aparece, por ejemplo, en las bodas de Caná, es algo impresionante. Acercarse al corazón inmaculado de María y aprender del corazón de María hace un bien infinito. Entonces, ¿cuáles son los aspectos positivos? ¿Cómo es una emocionalidad sana? ¿Cómo es una sensibilidad educada? Yo tengo aquí una lista de 7 puntos que vamos a repasar. La mala noticia que les tengo es que luego hice la lista de los aspectos negativos y salieron más. Pero son muy hermosos los aspectos positivos. Primero, la persona que tiene una sensibilidad sana y educada desarrolla una gran capacidad de empatía. Es decir, es capaz de conectar con lo que otras personas están sufriendo, están viviendo, les está alegrando. En algunos círculos católicos hay desconfianza con la palabra empatía, porque a veces creen que uno la va a utilizar como un reemplazo de la palabra caridad. No. Nosotros no estamos utilizando la palabra empatía como un reemplazo de caridad. Pero la Biblia sí habla de empatía, por ejemplo, en Romanos capítulo 12. Ahí dice el apóstol San Pablo: aprendan a reír con los que ríen, a llorar con los que lloran. La Biblia no está en contra de la empatía, por supuesto, la empatía no es todo. La perfección no está en la empatía. La perfección está en la caridad. Pero hoy estamos hablando de esto, de educar la sensibilidad. Y si hablamos de educar la sensibilidad, un elemento muy positivo es desarrollar capacidad de empatía. La empatía es fundamental porque es la que te permite aprender el idioma del corazón. Una persona que ha desarrollado capacidad de empatía rápidamente discierne, al escuchar a otra persona, rápidamente discierne los distintos compartimientos que tiene la comunicación humana. A ver, que Dios me ayude para expresarme. Mire esto. Cuando una persona le habla a usted, le está hablando al mismo tiempo. Supongamos que le va a contar una cosa dura. La persona que le habla a usted le está hablando al mismo tiempo del contexto, de lo que sucedió, de los posibles responsables y acciones y de cómo se sintió frente a esa situación. Ahí he mencionado como 4, tú imagínate como 4 baldes, como 4 compartimientos. Esto es una cosa muy interesante de la comunicación humana. Supongamos que yo voy a hablar con un amigo que lo echaron del trabajo. Entonces nos ponemos una cita, nos sentamos a tomarnos un café y el hombre me va a contar pues que lo echaron del trabajo. Ese hombre va a comunicar 4 cosas por lo menos, y yo creo que son muchas más. En general ustedes, mujeres, tienen una capacidad mucho más grande para
si desarrollan, si educan la sensibilidad para identificar los distintos baldes. Entonces póngale cuidado, mi amigo me va a hablar que lo echaron del trabajo. Una parte de su comunicación es objetiva. Lo que sucedió fue esto, hubo metas que no se alcanzaron, tenían que haberme renovado el contrato, no me renovaron el contrato, quedé por fuera de la empresa. Ese es un balde. Pero la persona no solamente te va a hablar de eso, la persona te va a hablar también del contexto en el que eso sucede. La verdad es que en esta incertidumbre en la que está el país, las empresas están haciendo todo lo posible por recortar personal y pues a algunos nos ha tocado esto. Entonces ya te contó el hecho y te contó el contexto. Pero además él tiene idea de que hay responsables. Yo desde el principio le caí mal al vicepresidente. Claro, yo estoy diciendo aquí cada balde en orden, pero la gente no habla en orden. La gente revuelve todo. Entonces el vicepresidente me cayó mal porque es un tipo pedante y resentido. Y yo creo que es bastante racista. Como me vio así medio moreno, entonces desde el principio me la cargó, me tuvo tirria, quiso excluirme. O sea, él está haciendo una serie de juicios sobre lo que él cree que sucedió. Y todavía hay otro balde de lo que él cree que habría que hacer. Yo ya estoy en contacto con la competencia y vamos a ver, y les voy a demostrar a ese poco desgraciados que yo sí valgo y no sé qué. Cuando una persona tiene una gran capacidad de empatía, tiene capacidad de ir metiendo en los baldes cada cosa. O sea, se da cuenta de cuál es el problema real, cuál era el contexto, quiénes son los posibles responsables y va metiendo en el balde. Cuando una persona no tiene capacidad de empatía, no sabe cómo meter en los baldes todo eso. Entonces revuelve todo con todo. Y finalmente termina diciendo cualquier tontería o cualquier frase puramente formal. Problema, hombre, sí, una cosa muy aburrido eso. En realidad no entendió nada de lo que estaba pasando. O sea, la empatía te hace capaz de comunicar. Una persona con empatía es una persona que puede potencialmente, lo vamos a ver después, puede dar muy buenos consejos. Porque, por ejemplo, se da cuenta, sí, yo sé que estás triste, yo sé que estás disgustado, pero date cuenta que, para uno poder decirle a la persona, date cuenta que, uno tiene que tener los baldes claros. ¿Qué parte sí fue responsabilidad? ¿Qué parte es puro dolor? ¿Qué parte es resentimiento? ¿Qué parte es su ego herido? Uno tiene que tener eso claro. Y por eso la empatía no es solamente sentimiento. La empatía es una luz muy grande. Una persona que tiene la sensibilidad educada es una persona que tiene una gran capacidad para hacer esa clase de discernimientos. Todavía más que eso, la persona que tiene una sensibilidad sana es una persona que cultiva la misericordia. Y la misericordia es fundamental. Baste recordar aquella frase: misericordia quiero y no sacrificios. Esa frase es ilustrativa. Se necesita misericordia. La misericordia es de los atributos divinos en el que más fácil y más rápidamente y más perfectamente podemos asemejarnos. ¿Quién de nosotros puede competir con la sabiduría de Dios? Ni de lejos. ¿Quién de nosotros puede acercarse al poder de Dios? Ni de lejos. A la eternidad de Dios, nada parecido.
Pero hay algo en lo que tú puedes parecerte a Dios, en la compasión. La compasión es el camino expedito, es el camino abierto, bello, que te hace semejante a Dios. Cultivar la misericordia es entrar en la lógica del Evangelio. Cristo resumió la lógica del Evangelio en Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar la buena noticia a los pobres, para dar a los ciegos la vista, a los cautivos la libertad. La persona que tiene misericordia vibra con esas palabras y las hace suyas. Esa persona conecta con el plan de Cristo, con el modo de Cristo. Una persona que tiene una sensibilidad despierta y sana es una persona que se identifica con Cristo y que camina con Cristo. Es una gran bendición. Es un aspecto muy positivo. Tercera bendición, cuando hay una sensibilidad educada, por favor recuerde la palabra que estamos diciendo, educada. Hay que educarse. Nadie puede hacerlo por ti, perdón que me estoy repitiendo, nadie puede hacerlo por ti. En la mayor parte de los hogares actuales no se educa en la sensibilidad. En los hogares actuales no se está educando en la sensibilidad, por lo menos de un modo positivo. Eso es grave. Los papás tienen miedo a los hijos no quieren hablar con los papás. Muchos jóvenes se encierran en su pequeño mundo. Estamos perdiendo la capacidad de educarnos en la sensibilidad. En una comunidad religiosa debería darse una educación para la sensibilidad, pero eso tampoco es fácil en una comunidad. Porque yo me he dado cuenta, no sé si esto nos pasa más a los varones, yo me he dado cuenta que hay una especie de disculpa que se dice con demasiada frecuencia. Y la disculpa es, aquí ya todos somos adultos. Y de esa manera nos desentendemos de los procesos de educación en la sensibilidad de las personas que nos rodean, de los hermanos, de las hermanas. Y así nos perdemos de muchas bendiciones. Cuando yo pienso en el mundo en el que estamos, cuando yo pienso en las vocaciones que les llegan, por ejemplo, a ustedes, yo creo que tenemos que orar mucho por este tema, porque necesitamos que en los procesos de formación se integre la formación de la sensibilidad. Y de lo que yo conozco de comunidades religiosas, prácticamente no se está haciendo, sino que cada uno crece como silvestre, ahí, y a golpes aprenderá, como decía un señor, amigo mío, claro que él cambió bastante. Cuando él era joven, él tenía un temperamento horrible, agresivo y muy mala educación en la sensibilidad. Los comienzos de su vida matrimonial fueron espantosos y la manera como él resolvía las cosas era, como no se entendía bien con la mujer, entonces decía, bueno, pues el sueño la hará dormir y el hambre la hará comer. Es decir, a golpes aprenderá. Mire que, claro, cuando uno lo ve así, uno hace lo de ustedes, uno se ríe. Pero de verdad tenemos que preguntarnos cómo se está educando la sensibilidad en nuestras comunidades. De lo que yo veo, poco y nada se está haciendo. Se deja una parte al ambiente, otra parte en que ya somos adultos,
y otra parte dese duro contra el mundo y ahí irá aprendiendo. Y el efecto de eso es terrible, se pierden vocaciones, se producen escándalos. Pero estábamos en los aspectos positivos, fíjense. Tercer aspecto positivo. Una persona sensible es una persona que lee los signos de los tiempos. Dios no nos quiere insensibles. Dios quiere que seamos capaces de leer lo que está sucediendo, de darnos cuenta. En este campo yo suelo mencionar un congreso mariano que tuvimos en el año 2010 en Chiquinquirá. Yo era prior del convento en esa época. Y uno de los ponentes, un mariólogo italiano, nos hablaba de la sensibilidad de María, como está presente en el Magnificat. Si usted se da cuenta, la mayor parte del Magnificat, el Cántico de la Virgen, por supuesto, la mayor parte del Magnificat muestra un corazón sensible a la realidad de aquel tiempo. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Hasta ahí ella se refiere a la historia de Dios con ella. Él hace proezas, dice así, ¿no? Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Ya ella no está hablando directamente de sí misma. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo. ¿Sí te das cuenta? Ella no se queda girando sobre ella misma. Ella está mirando el obrar de Dios. Estoy muy feliz de haber asistido a esa ponencia de este mariólogo. Me gustó mucho lo que él decía. María como mujer sensible, atenta, despierta. No es una mujer que está encerrada solamente en lo que yo siento, lo que yo vivo. En ese sentido, tenemos un grave problema en la música católica, ¿saben? La música católica, incluyendo música que les escucho a ustedes, compuesta por ustedes, y música que les escucho a grupos de oración católicos, y música que les escucho a otras comunidades, compuesta por esas comunidades, esa música no está siguiendo el camino de María. Tome usted el Magnificat y usted verá que menos del 30%, como el 25% o menos, ella habla de la historia de Dios en ella. De resto, ella está atenta al obrar de Dios. El centro de ella no es ella. Entonces tenemos un problema en la música católica, pero en muchísima. Y eso empezó en el protestantismo. Que toda la música se convierte en una descripción de cómo me siento yo. Entonces la típica música cristiana, protestante, cristiana, católica actual es: yo me sentía muy mal, llegó el Señor y me siento bien. Ese es un modelo de canción. Otro modelo de canción: yo, Señor Jesús, te amo muchísimo, te voy a decir cómo te amo. Yo estoy realmente muriéndome de amor por ti, lo cual es muy bello. Pero lo que quiero decir es que si usted examina
Es una música que da vueltas en torno a la misma persona. Es decir, cómo me siento yo, qué es lo que experimento yo, la alegría que yo tengo, el amor que yo tengo, la tristeza que yo tengo. Cuando yo empiezo a oír a las religiosas que cantan y cantan, de cómo ella se sintió, de lo que a ella le pasó, de todo lo que ella sufrió, de la esperanza que ella encontró, de cuánto llegó a amar, entonces yo siento que me está hablando de ella y de ella y de ella, y con el debido respeto, su merced linda no es el centro. Pero eso que sale en la música, que ya lo he oído varias veces con ustedes, porque no todo pueden ser elogios para ustedes, eso que he oído en la música, eso es lo típico hoy. Entonces yo miro otras comunidades también nacientes, jóvenes, y es impresionante cómo se nota que nos falta este tema. Esa es una de las razones por las que este tema es tan importante. Porque toda la canción es en torno a que yo, Señor, me sentía muy mal, yo, Señor, me siento muy bien, yo, Señor, yo te amo, tú, Señor, me haces sentir muy bien, tú me llenas de esperanza, Señor, tú eres mi dulzura. Y llega el momento en el que casi todas las composiciones van en esa línea. Hasta el punto de que yo tuve un encuentro con músicos, un congreso de músicos católicos, hace unos 4 meses, bueno, una cosa así. Tuve un congreso, me invitaron como predicador a un congreso de músicos católicos. Digo como predicador porque la música tampoco va para tanto, mi música. Entonces, para mí fue una gran bendición estar ahí, porque podía hablar con muchos de ellos. Y la verdad es que a muchos no se les ocurre otro modo de componer. ¿Qué está mostrando eso? Que no estamos siguiendo el camino de María. El camino de María es un 20 o un 25% donde ni siquiera ella habla de sí misma. Mejor dicho, lo que ella hace es contar lo que Dios hizo en ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Si usted examina línea por línea el Magnificat, usted se da cuenta que prácticamente la única frase que se refiere a ella, donde está hablando ella de cómo está ella, es la frase, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es prácticamente la única frase. De ahí en adelante, todo es contar la obra de Dios en ella, y más o menos en el 25 o el 30% ya ella se olvida completamente de sí misma y empieza a contar quién es Dios y lo que hace Dios, incluyendo lo que hace en la sociedad. La Iglesia Católica no está siguiendo litúrgicamente el camino de María, y eso se debe a una razón. Este tema. Nos falta educarnos en la sensibilidad. Cuando una persona está educada en la sensibilidad, entonces se da cuenta, es decir, lee los signos, es decir, descubre lo que Dios está haciendo. Este tema es un poco antipático de predicar para mí, porque uno solo quisiera decir cosas bonitas, como ustedes se inspiran así, tanto cariño, entonces uno quisiera como solo decirles cosas bonitas, pero eso no se puede. Eso no se puede, porque si yo me dedico a decirles cosas bonitas, entonces yo tampoco estaría educando mi propia sensibilidad. Mi sensibilidad no es solamente que ustedes me inspiran mucho cariño, mucho amor, no. Mi sensibilidad es que yo tengo que preocuparme del bien de ustedes. Eso es lo que yo tengo que hacer.
No es un tema fácil de predicar ni es cómodo de predicar, pero hay que hacerlo. Entonces le voy a contar, de nuevo yo hablo y pido el Espíritu Santo. Le voy a contar con la imagen de este Cristo dos maneras de contemplación, para que usted vea qué es lo que significa esto de darse cuenta. Entonces suponga que yo voy a hablar de esta imagen que me parece muy hermosa. Voy a hablar de esta imagen. Cuando la sensibilidad está centrada en mí, ¿cómo hablo yo de la imagen? Entonces yo hablo de lo que la imagen produce en mí. Verte así, Jesús, me produce gran tristeza. Hoy me desperté feliz, pero apenas te vi recordé la tristeza que te han producido mis pecados. Tengo esperanza de que un día yo pueda sentirme mejor, porque el amor que tú me das no va a quedar sin fruto. Usted se da cuenta que yo estoy hablando de mí, que yo utilizo lo exterior para seguir hablando de mí. Ninguna merienda, ningunas onces podrán apagar la tristeza que me produce verte así. Yo estoy hablando de mí todo el tiempo. Entonces, ¿cómo predicaban los santos? Por ejemplo, en la Edad Media. Señor crucificado, eres un libro en donde puedo leer abreviado el Evangelio entero. Es una maravilla esa frase. Llamaban a Cristo crucificado el verbum abbreviatum, la palabra abreviada. Le decía la amiga de Siena: eres un soldado y has salido al combate por nosotros. Esa mujer estaba enamorada del Señor Jesús. El centro de ella estaba en Él. En otra ocasión le dice: pareciera que estuvieras o ebrio o loco para hacer lo que hiciste. Está hablando de Él. Entonces, cuando hay una sensibilidad educada, nos abrimos al mundo, es decir, al dolor del mundo, al drama del mundo, al pecado del mundo, para entender lo que está sucediendo. Y aprendemos a leer los signos de Dios. Hay algunos dones del Espíritu Santo que ayudan especialmente para educar la sensibilidad. Me parece que son especialmente el don de ciencia y el don de sabiduría. Esos dos dones del Espíritu ayudan a educar la sensibilidad. Más aspectos positivos. Mira, cuando hay una sensibilidad sana, la persona, guiada por el don de ciencia, percibe muy pronto la presencia divina. Es decir, que una sensibilidad educada nos hace capaces de vivir más fácilmente, más profundamente, más perfectamente en la presencia de Dios.
Ejemplo de esta sensibilidad, de un modo muy alto, lo encontramos en Santa Teresa del Niño Jesús. La capacidad de Santa Teresita para vivir en la presencia de Dios, para reconocer, para pillarse el paso de Dios en la historia, impresionante. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo que le ayuda a uno eso? A percibir el paso de Dios en la historia. Es el don de ciencia. Por eso les estoy diciendo que hay que invocar el don de ciencia, hay que pedirle a Dios el don de ciencia. Claro que ese nombre no ayuda, pero el don de ciencia sirve para eso. Bueno, todos ayudan, pero para este tema en el que estamos, el don de ciencia es clave. Vivir en la presencia de Dios, reconocer su paso en lo amable, en lo desagradable, en lo que confirma mis planes, en lo que me contradice. Eso es clave. Una persona con una sensibilidad formada es una persona que vive como en una especie de diálogo. Es un diálogo cotidiano con Dios, porque todo le habla de Dios, todo lo que va sucediendo. Además, y esto es curioso, la persona más sensible, si ha formado su sensibilidad en Dios, es la persona que menos se queja. Oiga, eso tan chistoso, tan curioso. Porque uno piensa que la persona más sensible pues es la persona que más va a sufrir y entonces es la persona que más se va a quejar. No, señor. Le repito, la persona más sensible, si ha formado su sensibilidad en Dios, es la persona que menos se queja. ¿Por qué sucede ese extraño fenómeno? Ese extraño fenómeno sucede porque cuando la persona ha formado su sensibilidad en Dios, si le llega algo que le duele o que le contradice, no lo mira en primer lugar como un daño que está recibiendo, sino como un mensaje. Y le suelto esta frase: para el que ha formado su sensibilidad en Dios, el dolor es solo un mensajero. Esa frase le conviene. Si no le sirve hoy, va a llegar el día en que le va a servir y usted me la va a agradecer. Para el que ha formado su sensibilidad en Dios, el dolor es ante todo un mensajero. Es un mensajero. Entonces la persona que ha formado su sensibilidad en Dios se queja menos. Mire esta paradoja: le duele más y se queja menos. La persona sensible siente más dolor, claro, pero siente más dolor y se queja menos. ¿Por qué? Porque el dolor es un mensajero. Y si el dolor es un mensajero, lo que hace la persona es percibir el mensaje. Es muy agradable y es una gran bendición vivir con una persona que tiene una sensibilidad educada. No solo porque ya dijimos, es una persona más empática, más compasiva, sino también porque esta es una persona que aunque sufre más, se queja menos. Pero aquí hay que tener cuidado con una trampa. Esa trampa es la seducción del estoicismo. La filosofía estoica, una de las corrientes más interesantes,
de la filosofía, una corriente contemporánea al cristianismo. O sea, usted piense que estoicos fueron, por ejemplo, o de línea estoica fueron, por ejemplo, Cicerón, aunque él era más ecléctico, pero bueno, por poner a alguien, Cicerón, siglo I antes de Cristo, Séneca, contemporáneo del nacimiento del cristianismo, Marco Aurelio, siglo II del cristianismo. El estoicismo enseña a manejar las emociones. Pero hay un peligro con el estoicismo, o sea, que le enseñen a uno a manejar las emociones está muy bueno, muy bueno. Pero hay un peligro con el estoicismo, o mejor dicho, dos grandes peligros. El primero es que el estoicismo en sí mismo es ateo. El estoicismo no reconoce a un Dios personal, reconoce una especie de lógica en el mundo, una especie de providencia sin nombre, a la que le da el nombre de logos. Entonces, el primer problema que tiene el estoicismo es que no reconoce un Dios personal. Por eso hay que tener cuidado cuando uno lee escritos de estoicos, porque uno debe recordar siempre que esta gente no creía en un Dios personal y por consiguiente no creía en un designio de amor como el que nosotros reconocemos en Dios Padre. El segundo problema del estoicismo tiene más que ver con este tema en el que vamos. Y es que el estoicismo muchas veces prepara la mente para una especie de anestesia o de resistencia. Nosotros no tenemos anestesia ni resistencia, porque nosotros somos discípulos del crucificado. El estoico se prepara para que la vida le duela menos. Tiene una especie de anestesia racional. Nosotros no utilizamos anestesia racional, que es lo propio del estoicismo. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, en un ambiente de estos, cuando uno dice que la persona que tiene una sensibilidad formada sufre más, pero se queja menos, tenemos un grave problema. Y es que usted puede caer en la tentación estoica. No quiero decir que no se puedan aprender cosas, se pueden aprender cosas interesantes de los estoicos, pero tenga cuidado con lo que yo llamo aquí la tentación estoica. La tentación estoica es reemplazar la sensibilidad cristiana madura por una especie de insensibilidad racional, o por una especie de represión de las emociones, o por una especie de control psicológico. Nosotros los cristianos no somos gente simplemente controlada. Esto no se trata solamente de controlarse, reprimirse, me aguanto. Anoche me encontré en una de mis redes, una canción que se está volviendo muy popular y que es una traducción interesante al español de un famoso éxito en inglés que se llama I Will Survive, sobreviviré. Entonces en la traducción al español no dicen I will survive, o por supuesto, ni dicen sobreviviré, sino dicen resistiré. Parece un himno estoico, resistiré. Yo voy a aguantar, yo aguanto porque aguanto. Esa no es la fe cristiana. Esa es la tentación estoica. Uno puede convertir el control emocional en sensibilidad educada. La sensibilidad educada no es esa. La sensibilidad educada no consiste simplemente en que yo me aguanto, yo me controlo. Es mucho más que eso. Sí tiene algo de control, pero va mucho más allá de eso. Es decir, la sensibilidad educada es percibir en el dolor el mensaje
Todo dolor tiene un mensaje. Lo que hace el budismo es controlar el dolor por medio de una serie de ejercicios ascéticos y mentales. Lo que hace el estoicismo es controlar el dolor por medio de anestesia racional y ejercicios mentales. Nosotros no somos gente que simplemente controla. No. Nosotros leemos el mensaje del dolor. Entonces, la persona que tiene una sensibilidad madura sufre más y se queja menos. Pero se queja menos no porque simplemente se controle y diga, resistiré, dice la canción esa. Si la consigo, luego les pongo un pedacito porque es bien bonita. La música es bien bonita. Entonces yo oía la letra y decía, esto es la providencia de Dios. O sea, yo preparando el tema de la sensibilidad y me encuentro con esa canción que es exactamente lo que es una mente controlada y reprimida. Mente controlada y reprimida. Ese no es el cristianismo. Nosotros sufrimos muchísimo. No nos quejamos, pero tampoco es que seamos hipercontrolados, hiperreprimidos. La represión acaba mal. La represión produce efecto de olla de presión. Eso explota al final. En su rato de meditación tienen que aprender a hacer ese sonido. Se van por allá lejos, donde nadie las vea, y hacen. El reprimido finalmente explota. Nosotros no somos gente reprimida. Nosotros captamos el mensaje. Pero ¿cuál es el mensaje que yo puedo captar? Eso va a necesitar otra predicación. Dios me está hablando. Dios me está hablando. El que capta el que tiene la sensibilidad educada, percibe el mensaje, no solamente en dolores físicos o en problemas económicos, sino también en problemas interpersonales, en problemas anímicos, en contradicciones de mis planes. Yo quería tal cosa, no se dio. Eso me causa disgusto y dolor. ¿Qué hago? Con una sensibilidad no educada, me encierro, por ejemplo, en la autocompasión. Con una sensibilidad que uno cree que está educada, uno canta la canción, resistiré. La madre me está midiendo el aceite, pero yo aguanto. Como decía un cura viejo un poquito arrogante, decía, no, he sido toreado en varias plazas, yo ya sé cómo es la cosa, yo aguanto. La sensibilidad educada es una profunda comunión con Dios, porque es percibir mensaje. No es que no me duelan las cosas, es que me duelen y de alguna manera recibo lo que Dios me quiere decir. Pues mire a Cristo, mire el dolor de Cristo. Cristo no se anestesió. Acuérdese que a Cristo le dieron mirra. La mirra era una sustancia que utilizaban como una especie de narcótico. Y Cristo no quiso que lo doparan. Cristo no quiso que lo doparan. Nosotros no utilizamos anestesia.
captamos el mensaje, leemos el mensaje, recibimos el mensaje. Bueno, pero ¿quién me puede ayudar a recibir el mensaje? Entonces, mire, dones del Espíritu Santo que hay que pedir hoy. Ya dijimos, el primero, el don de ciencia. Pida por favor el don de ciencia, pero en serio, pida el don de ciencia, pida el don de sabiduría. Y hay otro don del Espíritu que también ayuda, y es el don de consejo, porque como enseñan los santos, el don de consejo no es en primer lugar para que usted aconseje a otros, sino para que usted se deje aconsejar. Entonces, si usted me pregunta a mí, los 3 dones del Espíritu Santo que uno necesita, en primerísimo lugar es el don de ciencia, para este tema en el que estamos, claro. Para este tema, lo primero que hay que pedir es el don de ciencia, pedirlo con ardor y con humildad. Lo segundo que hay que pedir es don de sabiduría. ¿Por qué se pide el don de sabiduría? Porque según enseña Santo Tomás, en el don de sabiduría se une no únicamente la inteligencia, no solo el aspecto racional, sino también el afecto. El don de sabiduría me hace connatural con Dios. Entonces, el orden que yo le propongo para educar la sensibilidad con los dones del Espíritu Santo es don de ciencia, don de sabiduría y don de consejo. Esos 3, todo le sirve a uno. Pero para este tema, mis sugerencias son esos 3. Tenga en cuenta que la mayor parte de nosotros estamos muy mal educados en nuestra sensibilidad. Uno ve a la gente que saluda, camina para adelante, come y está colorado y uno cree que están bien. Y no. Tenemos unas fallas, tenemos unos vacíos, tenemos unas heridas, pero bárbaras, que uno no las conoce. ¿Qué más trae una sensibilidad sana? Dolor por el pecado propio o ajeno. Por eso el don de lágrimas que han tenido tantos santos, incluyendo al soldado de Jesucristo, San Ignacio de Loyola. Él tenía don de lágrimas, especialmente en la celebración de la Eucaristía. Pero lo mismo se dice de muchos otros, incluyendo Santo Domingo, San Francisco. Experimentar dolor por el pecado. Dolor por el pecado propio o ajeno. Una persona insensible no le importa eso. No le importa. De las experiencias duras que yo he tenido como sacerdote, una vez hablando con otro padre que venía de hacer unos estudios en Roma, y yo le comentaba de tantas cosas que me preocupan de lo que está sucediendo en Roma. Bueno, esta conversación fue hace unos años, o sea, eran los problemas de ese momento, pero es que tampoco ha mejorado mucho. Y yo le comentaba sobre todo mi preocupación de la Academia para la Vida, fundada por San Juan Pablo II. Y yo le comentaba sobre mis preocupaciones con los temas de género y bueno, otros temas. El hombre me oía como si yo estuviera hablando en chino avanzado. Oiga, qué cosa tan dura para mí eso, les cuento. Yo creo que me ponía más cuidado, me entendía más una pared. Al hombre no le preocupaba en absoluto eso. Que se está desmoronando la Academia para la Vida. Ah, bueno, sí, las instituciones tienen cambios, sí. Que hay un problema gravísimo, que las familias confundidas, que la ideología de género. Sí, son tendencias que van llegando, a veces prosperan, a veces nada le duele, nada le importa. Oiga, me dio un dolor tan terrible
Yo decía, pero, o sea, ¿qué va a hacer del sacerdocio de este hombre? Y también me preguntaba, pero ¿para qué sacerdote entonces? Si no te duele lo que le duele a Cristo, ¿para qué te consagraste? ¿Para qué te consagraste? Si no te duele lo que le duele a Cristo, ¿para qué te consagraste? Y esto tenemos que vivirlo los varones, por ejemplo, nosotros los sacerdotes tenemos que vivirlo a fondo. Si no te duele lo que le duele a Cristo, ¿para qué te consagraste? Y en el caso de la religiosa, yo pienso que la religiosa tiene que desarrollar una gran espiritualidad de esposa de Cristo. O sea, ¿qué clase de esposa eres tú? Se encuentran dos amigas, ¿y para dónde vas? No, voy a hacerme las uñas. Ah, qué bien. ¿Y qué es de tu esposo? Se está como pudriendo de un cáncer, pero... Ahí lo dejé, le están haciendo su terapia. Pero perdona que es que se me hace tarde para lo de las uñas. ¿Qué tal esa esposa? Uno no entiende una esposa así. ¿Y de las uñas para dónde vas? Para el aeropuerto. Es que yo ya había pedido unas vacaciones. Entonces pues no las puedo perder. No voy a perder mis vacaciones. Y el esposo, pues yo ya dejé todo arreglado, por ejemplo en funeraria ya está todo pago. ¿Qué tal esa esposa? Pero hay religiosas así, que no les duele, no les importa Cristo. Que la gente se está apartando de Cristo. Sí es una época difícil. Mi papá sí me decía lo de las empanadas. ¿Para qué sirve tener una gran sensibilidad? Las personas que tienen una gran sensibilidad educada viven la oración con una mayor intensidad, especialmente la oración de gratitud, de agradecimiento y la oración de alabanza. Viven la oración con una particular intensidad. Realmente su oración es como una comunión con Dios. Y por último, la persona que tiene una sensibilidad educada ayuda a los otros a que lean también su propia vida. Que es la otra parte del don de consejo. Acuérdese, el don de consejo es en primer lugar para que usted se deje aconsejar por Dios. Pero la segunda parte del don de consejo es que usted sea capaz de ayudarle a las otras personas a leer su vida. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que hay que hacer? Porque hasta ahí alcanzamos a llegar ahora. O sea, esta era la parte amable. La siguiente predicación son los aspectos negativos. Ahí sí viene la parte dura. Tienen que venir muy fortalecidas, por favor. Porque estos son temas que poco se predican. Yo no sé por qué se predica tan poquito de esto, no sé. Pero hay muchos temas de los que poco se predica. En todo caso, pues vamos a hablar de los aspectos negativos y vamos a mencionar algunas sugerencias en nuestra siguiente predicación. Por favor, empleen este tiempo pidiendo mucho los dones del Espíritu Santo, ya saben cuáles. Sobre todo, don de ciencia, don de sabiduría, don de consejo. Aprovechen para pedirle a Dios que sane mucho su sensibilidad. Vivimos en una época que no solamente está enferma, sino que nos quiere enfermos. Acuérdese lo que dijimos, esta época nos quiere enfermos, para que seamos manipulables, para que seamos hordas, rebaño fácil de llevar. Y recuerde por último, perdón que repita tanto,
que solo usted puede empezar un verdadero trabajo en su propia educación de la sensibilidad. No hay sacerdote, no hay superiora, no hay formadora, no hay nadie que pueda hacer por usted algo real en la sensibilidad si usted no toma una decisión de debo crecer, debo madurar, necesito madurar. Eso no se da solo, eso no se da por generación espontánea. Míranos con misericordia, Señor, y que nuestra vida sea para tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.